dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y todas, a toda la audiencia de Desde la Izquierda. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Desde la Izquierda, para el canal de YouTube de Alianza de la Izquierda Republicana de España. Un canal de YouTube que os animamos a que sigáis, los que no lo seguís habitualmente. Y hoy trataremos sobre un tema que a lo mejor os suena últimamente de oírlo en diarios y en la prensa y tal, que es el tema de la famosa sentencia del 25% de castellano, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es una sentencia que no es reciente, una sentencia del 2020 que obligaba a todas las escuelas públicas y concertadas de Cataluña a impartir un mínimo, no un máximo, sino un mínimo de un 25% de las horas lectivas en castellano, y que, bueno, fue recurrida en su momento por el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. El Tribunal Supremo se pronunció a favor de la sentencia del TSJ, y bueno, se ha seguido mareando la perdiz, pero bueno, ahora ya hay un auto obligando al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat a aplicarlo a partir del día 1 de junio, ya sin más postergaciones. Y bueno, el tema seguramente habéis oído hablar ya de él, pero bueno, es un tema del que posiblemente las noticias que llegan a veces son un poco confusas, un poco sesgadas, y por eso, para hablar del tema, para ver si lanzamos un poco de luz sobre la oscuridad, tenemos hoy a Ana Losada, que es la presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe y vocal de Impulso Ciudadano. Es licenciada en Historia Contemporánea, máster en Relaciones Internacionales. Hay que decir que Asamblea por la Escuela Bilingüe y la plataforma Escuela de Todos, esa Escuela de Tutor, ha sido la promotora de que el TSJ se haya tenido que pronunciar sobre el tema otra vez, y se ha dado la razón. Tenemos también a Nuria Galdón, que es licenciada en Filología Hispánica por la UB, es posgrado en Gestión de Políticas Educativas de la Sección Local, es posgrado de Liderazgo para la Gestión Política y Social, profesora de Lengua y Literatura Castellana desde hace 25 años, aunque se la vea joven, y es responsable de Educación y de Igualdad en Alianza de la Izquierda Republicana de España. Y tendríamos que haber tenido también a Ángela Herrero, que es vocal de Educación y Cultura de Sociedad Civil Catalana, pero en último momento pues no ha podido estar con nosotros. Lamentamos su ausencia, porque también creemos que habría sido una presencia interesante. A ver, había una vez un reino al revés, ¿no?, donde los gatos decían yes, porque se hablaban mucho inglés, y también es posible que en ese reino al revés los niños catalanes estudiando 2 horas de castellano a la semana puedan hablar y escribir y dominar el castellano mejor que los de Burgos, los de Sevilla o los de Cádiz. No, absolutamente no. A ver, en Cataluña hay un problema relacionado con la enseñanza de las lenguas en general, no solamente del castellano, también del catalán y del inglés. Hablo de primaria, que es la base de todo lo que viene después. Pero en el caso del castellano el problema es doble, por la sencilla razón de que, obviamente, salvando
las excepciones, que siempre, aunque sea por una cuestión estadística, las hay. Hablando de generalidades, el problema del castellano es doble porque te encuentras con profesionales de la docencia en primaria que ya desde base ellos mismos desconocen las normas básicas gramaticales y ortografía castellana, catalana no, todo lo contrario. Y es como si no se tomaran en serio la enseñanza del castellano. Y esto es una cosa que yo estoy bastante cansada de verla desde el ámbito privado y también de leer acerca de quejas de padres sobre esta cuestión, ¿vale? No es raro, no es extraño encontrarte con documentos que te llegan de la escuela de actividades en lengua castellana escritas repletas de faltas. También en catalán, pero menos. Castellano, el doble, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos ya en cuenta la materia prima que tenemos en primaria, es imposible que dominen el castellano como en Burgos. Es que, vamos, es que ni de coña, es imposible. Sí, porque yo recuerdo que, perdona, ahora daremos paso también a Ana Rosada, que sí, tendrá que decir mucho y muchas sobre el tema, pero únicamente, que es que a mí me hacía gracia hace un tiempo que el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, decía algo así como que los niños catalanes, los niños y las niñas catalanes, hablaban y leían el castellano mejor que los de Sevilla, porque además a los de Sevilla no se les entendía cuando hablaban. Bueno, sí. Pero una cosa, antes de que también intervenga Ana, ¿y por qué entonces siempre, por qué desde la izquierda oficial, desde el PSOE, desde Podemos, se dice tanto que no existe ningún problema con la lengua en Cataluña, con el castellano en Cataluña, que los niños catalanes, catalanes dominan el castellano igual que los del resto de España y siempre alegan como gran prueba el hecho de que las notas de selectividad, las pruebas de acceso a la universidad, la prueba de castellano, los resultados de los niños catalanes son iguales o mejores que los del resto de España? Ignorancia o, si se me permite, mala leche, por la sencilla razón de que las pruebas de selectividad que se hacen en España no todas pasan por los mismos estándares. O sea, no hay... O sea, el Ministerio de Educación y Ciencia, para entendernos, no elabora unas pruebas de selectividad de castellano, de matemáticas, de física, de química, etcétera, válidas para ingresar en cualquier universidad del país, sino que son las universidades de cada comunidad autónoma las que se encargan de elaborarlas. Entonces, si uno se molesta en buscar exámenes de selectividad de Cataluña, de Valencia, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Galicia, de castellano, podrá comprobar los diferentes niveles de exigencia en cada prueba. Y las pruebas que se hacen en Cataluña de castellano son, la verdad, que muy sencillos en comparación, por ejemplo, con Madrid o con otras comunidades autónomas. Cierto es que hay otras, como en Valencia, que también los niveles son bastante asequibles, pero hay otras que la exigencia es máxima. Entonces, claro, si la exigencia es mínima, pues bueno, con que aprueban bachillerato llegarán a un determinado nivel de nota, pero no porque dominen el castellano como en Burgos, ni en Madrid, ni en Valladolid. Ana. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nuria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pruebas PAU, ya partimos de la base de que las comunidades bilingües tienen la capacidad de marcar un 45% de los contenidos sobre el total, con lo que ya los contenidos de las pruebas PAU no son los mismos para todas las autonomías, porque ya hay una diferencia entre las comunidades bilingües y el resto. En Cataluña, en el bachillerato, por ejemplo, se estudia en primero de bachillerato literatura, pero en segundo no se toca para nada el ámbito de la literatura y solamente se dan una media de 3 horas a la semana. Cuando llegas a los exámenes de las PAU, por ejemplo, si comparas exámenes de Cataluña con el resto de autonomías, es evidente que el alumnado catalán tiene una sola pregunta sobre temas de literatura que puntúa una media de 1,5, cuando en otras comunidades autónomas la pregunta sobre literatura
pesa sobre unos 3 puntos sobre el total, con lo que ya es prácticamente es el doble. Luego está la estructura del examen, ¿no? En Cataluña no hay comentario de texto. Las preguntas que se hacen se limitan mucho en número de palabras que se tienen que responder, con lo que los alumnos tienen muchísimas menos probabilidades de cometer errores ortográficos y, por tanto, de que les reste la nota. Es decir, que hay muchos parámetros que no permiten comparar ninguna prueba ni de Cataluña con Madrid o con Extremadura, ni de Extremadura con Galicia, porque hasta que no haya una prueba única no sabremos cuál es el nivel primero de asimilar contenidos y luego de cómo se expresan por escrito esos alumnos, porque desde luego la prueba de Cataluña tiene un contenido diferente, es mucho más fácil porque son preguntas cerradas sin comentario de texto, y también la forma de corregir los errores ortográficos pues, es muy diferente a otras comunidades autónomas. En algunos casos es mucho más fácil y en otros está en la media de otras comunidades autónomas en cuanto a la puntuación que restan, etcétera. Es decir, las pruebas PISA también son pruebas que se hacen en catalán. Las pruebas de evaluación de diagnóstico que siempre hablan los independentistas del 2009 y 2010 y que también es un recurso que en Comú y PSC utilizan, esas pruebas de evaluación diagnóstica, Convivencia Cívica demostró en su momento, en un informe que se hizo público, que en el ámbito de la comunicación lingüística, que sería el que podríamos comparar esas pruebas de diagnóstico con el resto de España, en Cataluña esa prueba se tradujo al catalán. Por tanto, es que no hay ningún parámetro que permita decir cosas comentarios que, en mi opinión, son, sinceramente, supremacistas. Porque pensar que un alumno catalán puede aprender una lengua con muchas menos horas a un nivel igual o superior al resto de alumnos de España es partir de la base de que ese niño está superdotado solamente por el hecho de ser catalán. Y eso es un argumento que no se puede asumir desde la normalidad de un demócrata. Decir, bueno, porque unos niños les damos partimos de base de que ya son más listos y que necesitan menos horas para aprender determinadas cosas, ¿no? Bueno, yo puede... La cuestión, Ana, peor todavía te lo voy a poner. En bachillerato son 2 horas de castellano. O sea que peor todavía. Una vez sí, es el doble. Es el doble. 4 horas es lo que hacen de media en el resto de España. Exacto. O sea, tú decías una media, 2 horas de castellano solo. Y depende del profe que tengas, te va a machacar en lengua, pero la mayoría, pues es lo que tú dices, literatura un curso y lengua al otro. O sea que peor, todavía la situación es peor, Ana. Oye, pues me habéis dejado chafado, porque yo estaba convencido de que sí, de que los niños y las niñas catalanes eran superdotados por el hecho. Yo creo que yo lo atribuía al poder antioxidante del pan tumacat, que produce una reacción en el cerebro que hace que se absorban mucho mejor las lenguas con mucho menos tiempo. Pero bueno, una cosa de base que quizás no quedado bastante bien sentada. Realmente solamente son 2 o 3 horas de castellano los que se dan en la escuela catalana, porque es que hay gente... Mira, yo por ejemplo tengo una compañera de trabajo que es de fuera, es malagueña, pero lleva un año viviendo aquí. Y yo el otro día le decía que en Cataluña, en la escuela, todas las asignaturas se imparten en catalán, excepto en castellano, y se hacían cruces. Y llevo un año viviendo aquí, no se había enterado. Es decir, yo creo que hay mucha gente que realmente fuera de Cataluña todavía no ha acabado de entender o de asimilar o de percibir este hecho. ¿Sabéis, vosotros que estáis más en el tema, ¿sabéis si hay realmente... Yo sé que antes de la de ahora, antes de la del TSJ del año 20, había habido otras sentencias que ponían el mínimo del 25%. Y creo que algunas escuelas estaban aplicando ya un 25%. ¿Sabéis más o menos qué porcentaje de escuelas puede haber en Cataluña ahora mismo que estén impartiendo al menos alguna asignatura de castellano que no sea la asignatura de lengua española? Yo ni idea, la verdad. ¿Tú, Ana? Bueno, nosotros en el informe de proyectos lingüísticos que hicimos en el 2019 pusimos blanco sobre negro que no hay ningún centro público donde se pueda estudiar en castellano ni siquiera el 25% de horas. Es decir, no hay centros públicos donde se estudie en castellano el 25%. Lo que sí que encontramos es un porcentaje entre un 7 y un 8% de centros que en algún trimestre de la etapa de primaria o de secundaria hacían un trimestre, por ejemplo, de historia o de ciencias o de matemáticas en castellano.
pero eso lo hacían excepcionalmente un curso, un trimestre, pero no un 25% en todos los cursos y en una materia troncal. Había algunos centros que hacían, por ejemplo, siempre pues, educación física en castellano. Es que educación física ni es troncal, ni se puede, digamos, incluir dentro del 25%. Por tanto, los centros que hacen el mínimo 25% son centros concertados o centros privados. O como mucho son los grupos clase donde hay un alumno que su padre y su madre han pedido bilingüismo, el juez se lo ha concedido y entonces en ese grupo, pero en ese grupo, no en todo el colegio, sí que hay un 25% de horas de castellano. Yo recuerdo que cuando hicimos el análisis de proyectos lingüísticos encontramos un instituto en Trem que sí que hacía 2 asignaturas troncales en castellano, pero sin los libros en castellano. Los libros estaban en catalán y lo decía en el proyecto lingüístico. Y luego encontramos un colegio en Hospitalet que también hacía, cerca del 25% en castellano en varios cursos. Pero ya te digo, o sea, la norma esa de que todo el centro, 25% con el material, eso ningún centro público, ninguno. Si en ese aspecto parece ser que en contra de lo que se dice y se repite y se reitera y se recalca ad nauseam de que la inmersión es un modelo de éxito, si en ese aspecto, en el aspecto sobre todo del dominio de la lengua castellana, no es un modelo de éxito el modelo de escuela catalana y el modelo de inmersión, hay otros aspectos de los que realmente se pueda considerar que la escuela catalana y la inmersión, sobre todo el sistema de la inmersión lingüística, es un sistema de éxito. Y a ver, la cuestión en concreto, se ha estudiado, existe algún estudio sobre alguna comparación entre los niveles de éxito o fracaso escolar entre los niños y niñas catalanes y los del resto de España, y dentro de Cataluña, entre los niños y niñas catalanes, entre los niños y niñas catalanohablantes y los niños y niñas castellanohablantes, ¿existe diferencia de resultados? Y si la hay, ¿esa diferencia se puede atribuir de algún modo a un efecto de la inmersión lingüística? A ver, la inmersión lingüística, por lo que hace en concreto al tema del aprendizaje de lenguas, es un fracaso tanto para el catalán como para el castellano. O sea, aquí la palma también se la lleva el catalán, ¿vale? Más que nada porque puedes escuchar a niños y a niñas catalanohablantes y a niños castellanohablantes que ni hablan bien una lengua, ni hablan bien la otra, y todo lo contrario, la escriben. Eso por un lado, inmersión lingüística. Que además no se practica la inmersión lingüística, sino, como digo yo, la aducción lingüística. La aducción. La aducción lingüística. La asimilación de una cultura por encima de la otra. O sea, la inmersión lingüística es una cosa y lo que se está llevando a cabo en Cataluña es otra muy diferente a lo que en realidad es la inmersión lingüística. La inmersión lingüística, si la llevaran a cabo, no implicaría el por narices, tú te sumerges y anulas la cultura tuya de origen. Tienes que hacer una especie de arrinconamiento de tu lengua, arrinconamiento de tu cultura, asimilar la otra, y al final lo que ocurre es que ni aprenden bien una lengua ni aprenden bien la otra. Porque hace al tema de resultados académicos la cosa es bastante más compleja que lo que pueda suponer el hecho de un aprendizaje correcto de una u otra lengua. Lo que sí que es verdad es que si tenemos a unos niños que aprenden su primera lengua, la lengua que aprenden a escribir y a leer como primera lengua, en una lengua que no es la suya propia, ahí lo que va a entrar en juego va a ser, obviamente, el colchón familiar que tengan para que eso no les repercuta en los aprendizajes posteriores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la escuela pública debería de facilitar el que todos, con independencia de su lengua de origen y de las situaciones familiares varias, puedan adquirir unas habilidades mínimas de base que les permitan desarrollar todo su potencial. Y eso únicamente se puede hacer si se facilita el aprendizaje
correcto de la lectoescritura en la lengua materna. Y la otra, la que no es materna, ya viene después, ya se adquiere. Ana. Desde luego, no se puede denominar a una escuela modelo de éxito cuando está vulnerando los derechos de todos los alumnos, tanto los catalanohablantes como los castellanohablantes, ¿no? Y cuando además una parte de ellos, los castellanohablantes, se les impide estudiar en su lengua materna, lo que comporta fracaso escolar. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nuria, ¿no? Que no se puede hablar de un modelo de éxito en Cataluña por muchas causas, pero entre ellas la más importante es que se están vulnerando derechos. Por tanto, nunca puede ser una escuela referente, una escuela que vulnera derechos de los alumnos, especialmente los castellanohablantes, ¿no? Los datos de fracaso, de éxito, nunca podrán ser comparables si no hay una prueba única. Eso está clarísimo. Una prueba única en las mismas condiciones para todos los alumnos nos darían un resultado claro de las diferencias entre las comunidades autónomas. Pero si, por ejemplo, analizamos las pruebas PISA, Cataluña no está en ningún caso entre los 5 primeros puestos en ninguna área, ni el área de matemáticas, ni el área lingüística, ni el área de ciencias. Por tanto, no sobrepasa, no es puntera en ninguna de esas áreas en los resultados de PISA. Pero luego, además, por ejemplo, en fracaso escolar, en los datos del año 2020, Cataluña está por encima de la media de España en abandono escolar. 17% de los alumnos catalanes abandonan sus estudios. O sea, y ese fracaso escolar en Cataluña, que es una comunidad autónoma con un nivel de desarrollo socioeconómico superior, muy superior a otras comunidades autónomas que, en cambio, tienen menos de un 10% de fracaso escolar, como puede ser, por ejemplo, Asturias. O, por ejemplo, otros temas, como son, por ejemplo, el estudio en lenguas extranjeras. Cataluña es una de las peores comunidades autónomas de España en aprendizaje en lenguas extranjeras. Es decir, que los niños podrán estudiar inglés, pero no estudian en inglés en las escuelas públicas catalanas. ¿Por qué? Pues porque no se dan asignaturas en esas lenguas, ni en inglés, ni en francés, y esos datos son mucho peores que otras comunidades autónomas, bueno, incomparables con Madrid, por ejemplo, o con Castilla y León, pero con otras comunidades autónomas más modestas, como podría ser Murcia, o como podría ser Extremadura, o como podría ser Asturias, está por debajo de esas comunidades autónomas. Por tanto, es que no hay ningún dato que pueda defender esa adjetivación que se da a la escuela catalana, porque ni es democrática, porque vulnera derechos, y eso se hace en una democracia, ni es inclusiva, porque a los alumnos, por ejemplo, con necesidades especiales, que son castellanohablantes, se les prohíbe también estudiar en su lengua materna, lo que dificulta su aprendizaje. Tampoco es una escuela plurilingüe, es una escuela monolingüe en catalán. ¿Qué plurilingüismo hablamos? Si solamente se estudia en catalán, el 90% de las asignaturas, y encima tampoco se estudia en una lengua extranjera otros contenidos. Por lo tanto, que es que toda esa adjetivación que hemos hecho durante años de la escuela catalana, que todo el mundo asume que es verdad, la prueba real es que como no nos molestamos en comparar realmente lo que ocurre aquí con el resto de España, seguimos viviendo en esa nube que alimentan no solamente los partidos que están en el gobierno, partidos que están en la oposición, que no sabemos por qué, quieren vender que esto es así, una superioridad de la escuela catalana cuando no es cierta y cuando no hay ni un solo dato que corrobore eso, todo lo contrario. Bueno, ya os he dicho antes que Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y es también la portavoz de la plataforma Escuela de Todos, Escuela de Tothom, que son las entidades que han estado durante ese tiempo, durante esos últimos años, apoyando a los padres y madres catalanes que han luchado por tratar de conseguir que sus hijos, sus hijas puedan recibir en la escuela enseñanza en castellano, en español. No solo en catalán, también en catalán, no solo en español, pero también en español. Les ha acompañado en su lucha durante ese tiempo y además son las entidades que han promovido las últimas resoluciones judiciales que han requerido sobre el tema. Y de eso quería ahora preguntaros. Tras las últimas resoluciones judiciales del TSJ de Cataluña y del Supremo sobre el tema de la inversión lingüística y de los tantos % de las lenguas, ¿os parece que estamos ya por fin viendo luz al final del túnel? ¿Os parece que estamos por fin ante el principio del final de la inversión monolingüe en Cataluña y que
pronto, pronto va a ser una realidad el hecho de que la escuela pública concertada de Cataluña, en la escuela pública y concertada de Cataluña se pueda recibir educación en catalán y en castellano, en las dos lenguas? ¿O creéis que todavía queda mucho recorrido por delante y que bueno, el gobierno y los partidos políticos que están en el poder y en el entorno del poder en Cataluña y en España van a seguir usando subterfugios para que no se cumplan esas sentencias y para que no sea posible la realidad de una escuela bilingüe o multilingüe en Cataluña? Yo soy bastante pesimista, la verdad. Lo que estaba diciendo es que, a ver, yo la luz al final del túnel no la veo. Soy bastante pesimista porque considero que motivos tengo para ser pesimista. Si, por ejemplo, a la mínima que el Govern de la Generalitat insinuó o dijo de forma taxativa que no iba a aplicar la ley, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hubiera dicho, ojo, es un mandato judicial, o lo acatáis o aplicamos un 155 en la educación. Pues yo ahora estaría diciendo, coño, qué bien, ¿no? O sea, seguro que esto se cumple. Pero como resulta que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, hace un pan conmigo, o sea, hace aquello como el rapsodo, ¿no? Que pasa y no te das cuenta, se esquiva, no da la cara, bueno, vamos, no dice nada. Y aquí en Cataluña parece que el gobierno de la Generalitat tenga venia para hacer y deshacer lo que quiere, pues yo como que no lo veo. Máxime ahora, además, con este pacto que ha habido entre PSC, Comunes y Esquerra, para, en definitiva, en pocas palabras, intentar escapar de la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por cierto, utilizando un parapeto, una excusa, llamadlo X, como queráis, muy torpe, que es lo de que el castellano será lengua curricular con el catalán. Coño, siempre ha sido lengua curricular con el catalán, no jodamos, ¿eh? Lengua curricular es una lengua que se estudia dentro de las enseñanzas que sean primaria y secundaria, pero eso no es vincular y no es lo que se pide. Si los padres emprenden una determinada lucha para que sus hijos, por ejemplo, estudien matemáticas en castellano, no es porque no se estudie la materia de lengua castellana. Entonces, claro, como que no lo veo. Tendría que cambiar muchas cosas, no solamente el gobierno de aquí, sino el gobierno de allá. Ana, tú que estás llevando esta lucha en primera persona y en primera línea de frente, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Hay motivos para la esperanza? Yo creo que sí. A ver, yo creo que es normal que estemos reticentes y que tengamos miedo y que tengamos nuestras dudas porque sabemos con quién estamos jugándonos los cuartos, ¿no? Entonces, eso es evidente. Pero yo soy positiva y creo que hay muchos datos para ser positivo. Primero de todo, hace 2 años nadie pensaría que ese tema, el de la lengua en Cataluña y lo que está pasando en la escuela, estuviera en los telediarios casi cada día y en los medios de comunicación. Eso hace 2 años estaba totalmente vetado. Podía salir algún día porque pasaba algo excepcional, alguna noticia, pero luego otra vez se volvía, digamos, el foco informativo te volvía a esconder en la oscuridad, ¿no? Ahora llevamos desde la sentencia del 16 de diciembre de 2020, ese tema está recurrentemente en los medios. Por tanto, ya hemos conseguido que una gran parte de la sociedad española sepa lo que ocurre en la escuela en Cataluña y hemos conseguido que la gran parte de la sociedad catalana reconozca qué es lo que ocurre en Cataluña y en comparación con el resto de España. Por tanto, eso ya es algo que hemos avanzado muy importante. Luego, la sentencia que tenemos nunca lo hemos tenido tan cerca, ¿no? Es que esto que decían los indepes de Utenin a Tucá, ¿no? Es que nunca lo hemos tenido tan cerca como ahora, ¿no? El 31 de mayo es la semana que viene y hay un ultimátum de los tribunales a la Consellería y a la Generalitat. Nunca hemos tenido un ultimátum como este. Y si ese ultimátum se quiere,
bloquear, obviar y no cumplir, se están metiendo en una situación de desobediencia a un tribunal que tiene unas consecuencias para el gobierno de la Generalitat y unas consecuencias para el gobierno de España y su prestigio en las instituciones europeas. Por tanto, yo creo que hay motivos para ser optimista. Lo que también es verdad y hemos de reconocer es que yo parto de la base de que el 1 de junio los centros van a recibir instrucciones del conseller porque se va a ver totalmente abocado a ello si no quiere responder con su cargo y enfrentarse tanto el gobierno de España como el gobierno de la Generalitat a una situación totalmente, digamos, inesperada de la evidencia de que los dos están haciendo lo posible por saltarse una sentencia en un Estado de Derecho, como es lo que puede ocurrir si hacen eso, ¿no? Pero el 1 de junio, aunque los centros reciban instrucciones, es evidente que hay que vigilar a los centros. Hay que vigilar que lo hagan de forma continuada y que lo hagan bien. Y eso es un trabajo. Por tanto, no vamos a conseguir decir, ostras, pues ya el 2 de junio se ha acabado, cerramos la puerta, cerramos la EB, escuela de todos y las demás asociaciones, pues aquí se ha conseguido. No, eso no es así, desgraciadamente, ¿no? O sea, hay un proceso. Habrá que supervisar que se cumple, que se cambian los proyectos lingüísticos, que se cumplen todos los centros, en materias troncales, con los libros, que los profesores hablan en castellano. Eso es un seguimiento que se tendrá que hacer y desgraciadamente lo vamos a tener que hacer nosotros porque no podemos esperar nada ni del gobierno de la Generalitat ni del gobierno de España. Luego, además, tenemos que la oposición ha cogido ese tema también como un tema de oposición al gobierno de Sánchez y al gobierno del Común, de Podemos. Por tanto, esa oposición, si, como todo parece, puede llegar a gobernar en las próximas elecciones legislativas, tiene ya eso en su mochila como una promesa electoral. Y eso no había ocurrido así en los últimos años, no con ese peso. Era un tema que se hablaba en los programas electorales, pero no como el peso que va a tener ese tema si no se resuelve o se encamina correctamente en las elecciones de 2023. Por tanto, hay muchas cosas que hacen pensar que tenemos que ser positivos, no eufóricos, no digamos inocentes de creer que todo está resuelto porque eso no es así. Y desde luego, una vez que se consiga que todos los centros tengan el mínimo del 25%, habrá que pasar a otra fase. Y la fase es decir, señores, ¿y por qué usted tiene un 25 y no un 50? Porque claro, si usted tiene un centro que está en un entorno sociolingüístico mayoritariamente en catalán, su centro debe tener más horas en catalán en castellano, que las que debería tener un centro que está en un entorno sociolingüístico de castellano hablante, porque eso es lo que dicen los proyectos lingüísticos. Por tanto, no es un trabajo que podamos acabar ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Pero claro, el problema es empezar. Y hemos de ser conscientes de que una vez que se abra la puerta, que entre castellano como lengua vehicular, que se normalice en las clases el uso del castellano, que tú tengas una clase en la que puedes hablar con tu profesor, ya sea de matemáticas o de historia o de ciencias en castellano, hacer trabajos en castellano, libros en castellano, eso ya abre un agujero muy importante que estaba totalmente bloqueado hasta ahora. Y eso ya es un cambio, ya solamente con el 25% es un cambio de 180 grados en la escuela en Cataluña, ¿no? Por tanto, yo soy positiva, pero eso no significa que pensemos que el 1 de junio o el principio del curso escolar del 2022-23 los problemas se van a acabar, porque no es así. Pero sí que creo que hemos dado ya muchos pasos importantes en los 2 últimos años y los que quedan son más fáciles que los que hemos tenido con anterioridad, porque antes no teníamos ni una sentencia que afectaba a todos los centros, no teníamos a la oposición hablando de ese tema diariamente, ni teníamos las instituciones europeas al tanto de lo que se está haciendo en este tema, por tanto, y ni teníamos a la sociedad catalana tan informada, ni a la sociedad española tan informada como ahora, que debe estar más informada, sí, pero hay temas como el de esta sentencia o como lo que pasó en Canet de Mar que han hecho a muchos españoles conocer lo que ocurre en Cataluña. Y eso no había ocurrido en los últimos 5 o 10 años. Y eso ya es muy importante porque es una presión social sobre los partidos que deben responder sobre un tema que está en los medios de comunicación y que evidencian que en Cataluña hay un problema real con la escuela. Ana, acabas de mencionar el tema de Canet de Mar. A lo mejor a mí me suena el tema y posiblemente a muchos no suena, pero habrá gente a la que no le suene el tema de Canet de Mar. ¿Nos puedes explicar qué pasó en Canet de Mar y vincularlo con otros casos de otras familias que también han exigido que sus hijos recibiesen educación en castellano en la escuela catalana? ¿Nos puedes hablar un poco de algunos de esos casos?
Bueno, Porque hay muchas personas fuera y dentro de Cataluña que realmente no sepan qué está pasando. Bueno, el caso de Canet de Mar es un caso como los que llevamos pues desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe desde 2014, que es que los padres no aceptan que pueda ser legal que la enseñanza sea toda en catalán, entonces recurren a nosotros, les damos información, presentan un recurso donde dicen a la Generalitat, oiga, las leyes vigentes dicen que la escuela es en catalán y en castellano y en mi escuela solamente es en catalán. Hagan ustedes el favor de cambiar y que mi hijo tenga más horas en castellano. Se niega la Generalitat, llegamos a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que siempre nos da la razón y obligan a que el grupo clase donde sus padres, donde está el niño que sus padres han pedido esto, pues imparta como mínimo una asignatura troncal en castellano. Esos casos normalmente pasan bastante desapercibidos porque nosotros hacemos lo posible para no darles mucha publicidad, porque no queremos que ocurra ningún tipo de acoso como el que al final pasó en Canet de Mar. Es decir, que no hacemos público nunca el nombre del centro y, por supuesto, el curso afectado y digamos que vamos en silencio, ¿no? Pero hay casos en los que deliberadamente la Generalitat o el colegio ha filtrado esta información a los medios de comunicación nacionalistas para provocar alerta en el mundo independentista y un rechazo social que haga una presión insoportable a esos padres que le han pedido para que renuncien a la sentencia, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Balaguer. En Balaguer, el director del centro filtró la información a la televisión pública de Balaguer, la filtró además a un medio digital nacionalista y a las pocas horas se sabía quién era la familia, que tenía un negocio y comenzó, digamos, un proceso de acoso mediático en el pueblo. Vaciaron, la familia tenía, por ejemplo, un negocio, un chiquipar encima, pues se quedó sin trabajo, le anularon todos los cumpleaños programados y no entraba nadie en el bar, ¿no? Tuvo que cerrar el negocio, ¿no? El caso de Canet de Mar es un caso que además es, digamos que el de Balaguer fue muy fuerte porque lo vivimos en solitario y casi nadie, digamos que no se hicieron los medios de comunicación eco, básicamente Crónica Global y poco más en ese momento, ¿eh? Pero el caso de Canet de Mar tuvo la peculiaridad de que quien hace público el tema es la Generalitat. Porque además, el caso de Canet de Mar, la aplicación era la primera que se producía después de que el Supremo rechazara el recurso de casación e hiciera firme la sentencia que se tiene que aplicar este martes que viene. Entonces, en una rueda de prensa sin nada, que no tenía nada que ver con esos temas, pues la directora general de Educación coge y le dice de mutuos propios a los periodistas que quiere decir públicamente que está totalmente de acuerdo con los padres que rechazan la escolarización en castellano en esa escuela de Canet de Mar porque el tribunal lo ha impuesto, ¿no? Entonces ella ya hace público que en Canet de Mar y el nombre de la escuela, y eso es a las 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, los padres contrarios a la aplicación de la sentencia, que habían recibido la información el día anterior por la tarde, a las 7 de la tarde, estos padres ya tienen entrevista en Cataluña Radio, tienen 10 minutos en el informativo de mediodía y ya se ha dado aquí una bomba en las redes sociales intentando acosar a la familia, ¿no? ¿Para qué? Para que renunciara. En este caso, pues se dijeron animadadas y burradas en las redes sociales, pues de apedrear la casa, de dejar solo al niño, o sea, y personas influyentes, políticos relevantes nacionalistas, periodistas, gente de la sociedad catalana conocida y en el mundo nacionalista, al final no consiguieron su objetivo porque la familia no renunció en ningún momento a la sentencia. Pero claro, el caso saltó a los medios de comunicación del resto de España y se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Cuando esos casos, desgraciadamente, no en una medida tan grave como el de Canet de Mar, pero siempre suponen un proceso de aislamiento para la familia que lo pide, porque en el momento que se sabe qué familia ha sido, esa familia está totalmente aislada del resto, porque se intenta, es un estigma social pedir más horas de castellano. Se supone que todo el mundo ha asumido que el que pide más horas de castellano es que está en contra del catalán. Y esto es algo que incluso personas que no son votantes en absoluto de partidos nacionalistas lo tienen asumido y mantienen el silencio cuando hay un caso como este de que un padre en tu clase pues ha pedido más horas de castellano, se lo han concedido y tú formas parte de esa comunidad educativa
y tu hijo va a ser uno de los que reciba esas horas de castellano, ¿no? Por tanto, el caso de Canet de Mar evidenció para muchas personas en el resto de España lo que ocurría en Cataluña y luego evidenció el acoso y cómo la Generalitat utilizaba sus herramientas para intentar presionar a la familia del colegio, porque es que el conseller habló en contra de la sentencia, habló en contra de la familia que le había pedido, se presentó en el colegio con todos los medios de comunicación el lunes siguiente, no hicieron ningún tipo de rechazo de las amenazas que recibía la familia. Cuando se estaba pidiendo por parte de las familias contrarias dejar al niño solo en clase para estigmatizarlo porque su padre hubiera pedido bilingüismo. Esas burradas pasaron con Canet de Mar y pasaron con Balaguer y pasaron en Mataró también, en un caso que llevó Convivencia Cívica. Y intentaron hacerlo también en Castelldefels, en el colegio del Guinovar. Por lo tanto, son casos que evidencian que en Cataluña hay una parte de la sociedad que está enferma, porque esto ya no es un motivo pedagógico en ningún caso oponerse a más horas de castellano. Esto es simplemente hispanofobia. Yo, el siguiente punto sobre el que os quería preguntar a las dos era qué opinabais sobre el nuevo pacta lingüístico al que han llegado PSC, Comunes y los partidos nacionalistas para reformar la ley catalana y para de algún modo intentar esquivar la aplicación de la sentencia. Nuria ya se ha adelantado y Andrés ya ha dado su opinión sobre el tema, pero aprovechando que el tema era lo voy a hacer un poquito más amplio. Este programa se llama Desde la Izquierda y es el programa de canal YouTube de una organización política nueva que se llama Alianza de la Izquierda Republicana de España. O sea, izquierda e izquierda. La gente que está en contra de la inmersión monolingüe es de derechas. Yo recuerdo que hace pocos meses también, en el torno de esta polémica judicial, apareció el querido compañero Pablo Iglesias Turrión en una televisión en TV3 diciendo que en Cataluña no había ningún problema con el castellano en la escuela y que quienes promovían todo esto eran la derecha y la ultraderecha. ¿Me podríais dar alguna luz sobre por qué los partidos conocidos que reivindican que se pueda estudiar castellano en Cataluña son los de derechas y los de izquierdas, la izquierda parlamentaria, la izquierda oficial, toda rechaza tan monolíticamente que pueda haber un mínimo porcentaje de castellano en la escuela en Cataluña? Porque a mí es una cosa que yo debe ser que soy un poco limitado, pero no acabo de entenderla. Por supervivencia política, me explico. En el caso del PSC, por ejemplo, el PSC, yo que soy ex militante del PSC, lleva años con lo de las dos almas, cosa que yo nunca he entendido, porque si eres socialista tengo solamente un alma, pero hay quien tiene dos, o 3 o 4 o 40, ¿vale? Y eso se llama personalidad múltiple. Sí, es un problema psiquiátrico. Esquizofrenia, dicen, ¿no? Y voces. A veces en catalán, a veces en castellano, ¿no? Y a veces en francés tengo un problema yo de voces múltiples. Entonces, bueno, PSC ya lleva muchos años, ¿vale? Con esta triplicidad o duplicidad con esta duplicidad, no triplicidad, duplicidad de almas, y buscando un hueco para ganar elecciones, ¿vale? Buscando un hueco para ganar elecciones. Y ahora más que nunca, cuando está arruinado económicamente, porque claro, cuantos menos escaños tienes y menos pintas a nivel institucional, obviamente menos dinero tienes, ¿vale? Y tienes que hacer ERES y estas cosas, ERTES o EROS o como se diga en catalán, ¿vale? Entonces, bueno, supongo yo que lo que deben de tener en la cabeza es la idea de formar otro tripartito o cuatripartito, ¿vale? Y, lógicamente, como ya en su momento pasó con el primer y el segundo tripartito, hay que hacer concesiones y hay que pactar con el diablo y hay que bajarse los pantalones o lo que uno se tenga que bajar
y tragar lo que uno tenga que tragar y vender lo que tenga que vender. En este caso, su alma al diablo y en este caso, vender al 50% de la sociedad catalana. Esto es lo que yo veo por lo que hace al tema, el tema PSC en concreto, ¿no? Por lo que hace a los partidos de izquierda en general, bueno, habrá algunos que sí que se creerán, obviamente, el tema de que si no defiendes la lengua catalana a muerte e intentas poner un poquito de sentido común diciendo que vamos a hablar cada cual su lengua, nos entendemos, ¿qué problema hay? Que se crean que si tú pones ese poquito de sentido común, eres un facha, ¿no? Estoy hablando de grupos de izquierda, catalanes, independentistas, por ejemplo, la CUP o Esquerra Unida de Cataluña. Por lo que hace a comunes, bueno, pues como comunes es una especie de batiburrillo, un carril desastre, que hay de todo, o había de todo, hay más independentistas, menos independentistas, bueno, pues a lo mejor montan una asamblea de aquí a 4 días y dicen lo contrario, porque en la asamblea se hace lo contrario. Pero en general, o sea, hablando de algunos partidos políticos, uno en concreto es supervivencia política, que son el PSC, porque ya digo, a la izquierda de la CUP, que es normal que piense esto, porque son así ellos, y es Cataluña Aberales, y después tenemos Esquerra, que ya va en el ADN. O sea que hay otros partidos que no van en su ADN. Y coño, a ver, que por ejemplo nos digan algunos con familia republicana toda la vida que somos fachas por pretender que haya una serie de derechos lingüísticos que están enajenados, que se respeten y se llevan a cabo, que narices es el tema. Pero lo hay, y te lo dicen. Y eso de que en las escuelas no hay ningún problema con el castellano, que se lo digan hoy en día, a partir del 2012 y cada vez más, a los niños de según qué escuela. Cuando toca el monitor de turno de Valle Comedor, me digo, mi hija, què li diu? Per què no parlas en casa? ¿Por qué no? Has de hablar en catalán. Entonces mi hija me dijo, no, yo hablo en mi lengua, que es el castellano. Parlaré de la mara. Tú habla, que esto lo lleva mi madre. Pero este es el caso, hablo a nivel personal, pero es que esto se está viviendo. Y en asambleas de padres, de asambleas estas de las AFAs, llegar de alguna manera a proponer el tema de hemos de vigilar las extraescolares porque se habla mucho castellano. Evidentemente, si te vas a San Roque no creo que esto pase, pero, bueno, básicamente no es el tal. Pero en según qué territorios el tema es muy fastidiado. El tema es fastidiado. El problema, claro que hay problema promovido por gente, por personal con poco sentido común. Por personal que en lugar de pasar los planteamientos por el tamiz de la razón, los pasa por el tamiz de las vísceras y la testosterona. Y eso es muy malo en un lado y en otro. Ana, ¿tú crees que somos muy de derechas, la gente que pensamos que no sería malo que nuestros hijos y nuestras hijas en la escuela pudiesen recibir enseñanza en catalán y en castellano y no solo en catalán? Porque Nuria ha confesado aquí públicamente que ella había militado muchos años en el PSC, pero lo mío es peor, porque yo vengo de la tradición del PSUC, que además el PSUC siempre ha tenido muy a gana decir que la inversión era suya. Porque en su momento, durante la transición, el nacionalismo catalán, sobre todo Convergencia, no defendía la inversión, que fue una propuesta de la izquierda y sobre todo de la izquierda una propuesta del PSUC. Entonces, ¿tú crees que somos realmente que es de derechas pedir que la escuela en Cataluña sea bilingüe o multilingüe? No, yo creo que somos igual de derechas que esos líderes políticos socialistas y nacionalistas e independentistas que llevan a sus hijos a colegios privados que son trilingües. Somos igual de fachas y derechas que ellos. Es decir, que somos, como todos los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Ellos tienen dinero, posibilidades económicas y deciden llevar a sus hijos a una buena escuela que casualmente no es una que tiene inmersión. Ellos pueden elegir y eligen una que es trilingüe, como poco. Por tanto, el tema de la defensa de la inmersión lingüística desde los partidos políticos es el tema del cinismo, ¿no? Del cinismo de los nacionalistas que ellos mismos, como el señor Junqueras, llevan a sus hijos al liceo italiano,
o el señor Montilla, que llevó a sus hijos al colegio alemán, o el señor Artur Mas, que los llevaba al aula, ¿no? O sea, en ningún caso centros con inmersión lingüística, pero en cambio sí que quieren vender ese sistema como el mejor del mundo, un modelo de éxito para el resto de los ciudadanos. De verdad que creo que el tema de las izquierdas es un tema muy difícil de analizar. Creo que hay muchos factores que han hecho a la izquierda coger esos complejos de una clase democrática que viene, que ha sobrevivido a una dictadura, que empezó la democracia y que rechaza todo aquello que le suena a que se pueda parecer al franquismo, ¿no? Y entonces la izquierda ha comprado para eso, para alejarse de cualquier, digamos, conexión con el pasado, ha comprado todos los argumentos del nacionalismo, sobre todo en el tema lingüístico, ¿no? Y también en la visión de la historia de España y del presente y del futuro de España. Y en Cataluña esto es muchísimo más grave, porque el PSC se comporta en muchísimos aspectos calcado con la Esquerra Republicana y lo de En Comú ya, vamos, a veces es que supera incluso al independentismo, ¿no? Es muy difícil que socialmente se admitan cambios en ese discurso si los referentes políticos que tienes de la izquierda están repitiendo continuamente que defender el bilingüismo es de fachas. Porque esos padres lo que hacen es que no es que cambian de opinión, pero esos padres lo que hacen es que no expresan su opinión públicamente porque dan por supuesto que su opinión es errónea y que lo que están pidiendo no tienen derecho a pedirlo, ¿no? Por tanto, lo que está haciendo la izquierda con ese tema en Cataluña es realmente grave y vergonzoso. El problema que también tenemos es que ahora tenemos una izquierda en España que ha comprado todos y cada uno de esos argumentos. Porque el PSOE se comporta como el PSC y se está comportando como el PSC en Baleares. Con la señora Armengol, la verdad es que la escuchas hablar y nadie te dice que es presidenta de Baleares y que es del Partido Socialista, tú podrías perfectamente pensar que está hablando una persona de un partido nacionalista balear, ¿no? O el tema de Valencia, o el tema de Navarra, o el tema del País Vasco, donde está el Partido Socialista también forma parte del gobierno del País Vasco, ¿no? Por tanto, los posicionamientos del PSOE, que es el partido realmente más homogéneo de la izquierda y con más voto, son realmente contraproducentes en ese tema y además han comprado el discurso del nacionalismo y creen que su nueva bolsa de votos y su crecimiento, o por lo menos el intento de no pasar a ser irrelevantes, está captando supuestos ciudadanos que vienen del mundo nacionalista. El PSC realmente, su discurso, que es como poco ambiguo, lo que intenta es cazar electores de Esquerra Republicana y por eso mantiene ese discurso. Ayer, por ejemplo, el señor Illa hizo unas declaraciones que hoy ha intentado tamizarlas, digamos, o suavizarlas en la SER en Cataluña, ¿no? Diciendo que para él era lo mismo lengua curricular que lengua vehicular, que lengua de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque los periódicos esta mañana han abierto todos diciendo el PSC traiciona a sus electores, traiciona a los padres y acepta que el castellano sea lengua vehicular, ¿no? Entonces, claro, cuando se ha visto en los periódicos, en muchos periódicos con esos titulares, pues ha intentado confundir aún más a su lector y decirle, no, pero chicos, no os preocupéis porque lengua vehicular y de aprendizaje y curricular es igual. Y eso es mentira. Por tanto, claro, si el electorado del PSOE y del PSC no exige a sus dirigentes una posición coherente en este tema, pues o el PSC ve que pierde votos como los vio en el 2017 cuando Ciudadanos con Inés Arrimadas pues ganó en todo el cinturón rojo de Cataluña y en ese momento el PSC nos llamó a nosotros. Nos llamó a nosotros para hablar con nosotros e interesarse sobre nuestro trabajo, nuestro punto de vista sobre este tema. ¿Por qué? Porque vio que había perdido una bolsa de votos muy importante en el cinturón rojo y vio que esto era un tema de reproche continuo al PSC. Por lo tanto, parece que solamente si ven votos que pueden perderse en mayor cantidad en este mundo del no nacionalismo que en el mundo nacionalista, pueden llegar a girar. Pero si no,
va a continuar manteniendo una situación ambigua que le permita ir a la fiesta de la Rosa en Gavá, que pongan música en español y unas cuantas sevillanas, pero que luego se vayan a Gerona y que se hagan los catalanes, los 8 apellidos catalanes, ¿sabes? Un discurso incoherente, pero desgraciadamente que su electorado está comprando. Sí, pues Ana, pues mira, precisamente a colación de lo que acabas de decir, de que en su momento, a raíz de aquel batacazo electoral del PSC en el cinturón rojo, que de cinturón rojo se pasó a ser, en unas elecciones, a ser cinturón naranja, y no de ayudo precisamente, sino porque los votantes de PSC y de Iniciativa votaron masivamente a Inés Arrimadas en el año 17, creo que fue, ¿el 15? 15. A raíz de eso yo me viene a la cabeza, justamente yo recuerdo que personalmente unos compañeros y yo tuvimos hace unos años una reunión con Salvador Illa, cuando él todavía no era secretario general del PSC, sino que era responsable de organización del PSC. Tuvimos una reunión con él en la que hablamos del tema de la inversión y le llevamos una propuesta de rectificación, para introducir también el castellano como lengua vehicular. Y curiosamente el señor Illa, en ese momento, que todavía era responsable de organización del PSC, nos recibió con mucho interés, nos animó mucho, y dijo algo así como algo muy parecido a que él reconocía que la inversión no se había hecho bien y que había que cambiar cosas. Y yo recuerdo que salimos de allí a la reunión, salimos como animados, ¿no? Diciendo, porque no lo esperábamos una posición como más cerrada, ¿no? Y dijimos, no, pero mira, el día parece que no es tan nacionalista como lo que es la tradición de los líderes del PSC y tal y cual. Y es curioso. Pero más allá de eso, Iben, aparte de, tú has dicho cinismo, has mencionado el cinismo de la izquierda. Y aparte de ser una postura cínica, ¿no os parece también que es una postura un poco paradójica? Y no sé si ahora voy a dar un salto mortal en el vacío, pero ¿no os parece que realmente lo de defender la inversión monolingüe en la escuela catalana es objetivamente más bien de derechas que de izquierdas, teniendo en cuenta que a quien se perjudica es sobre todo a los hijos y a las hijas de las clases trabajadoras, de las clases populares catalanas, que son mayoritariamente castellano hablantes y que posiblemente, como ha dicho Nuria hace un momento, posiblemente tienen más dificultades de aprendizaje, al menos una parte de ellas, que los hijos y las hijas de las familias catalanohablantes cuando reciben la educación en catalán. Y si me permitís, yo también hace muchos años recuerdo que coincidí en una fiesta del PC en Madrid, no una fiesta del PSOE, una fiesta del PC en Madrid. Recuerdo que en un debate sobre no sé qué tema, coincidí con un antiguo profesor mío de la facultad, Juan Ramón Capella, y en una intervención intervine en un momento dado porque él había hecho un comentario, recuerdo cuál, sobre la situación en Cataluña. Y yo recuerdo que yo dije algo así como que en Cataluña se vivía una situación de etnoestratificación lingüística, porque las clases altas hablaban en catalán, las clases bajas hablaban en castellano. Y la gente que estaba allí en aquella tertulia, que era toda gente muy de izquierdas, muy del rojerío, la fiesta del PC no va a la gente de derechas, y tal, se quedaban con ojos ojipláticos, ¿no? Diciendo, ¿pero qué dice el tío este? Y tal, porque les parecía que hablaba en marciano, ¿no? Iba a decir en chino, no, en marciano. ¿No creéis que lo que realmente sería de izquierdas en Cataluña sería defender, al menos un poco, los derechos de la población castellanohablante, hispanohablante, que son las clases populares? A ver, yo lo veo más complejo de todo eso, pero te voy a dar la razón, así, que te tengo al lado, porque te quiero mucho, aparte de por eso, en parte. O sea, la cosa no es tan simple, ¿no? O sea, defender una lengua u otra. Para empezar, alguien de izquierdas es internacionalista. O sea, ya para empezar. Pero eso ya es mucho, porque si es internacionalista quiere decir que tus derechos lingüísticos no los van a machacar. Cosa que sí que hacen los que rechazan el que se estudie
en igualdad de condiciones a una lengua y en otra, y los que, incluso más allá, porque estamos hablando de la escuela, pero es que el tema de la fobia al castellano ha llegado a un punto en la actualidad que traspasa los muros de la escuela y está en la calle, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro, no es cierto que las clases bajas sean de habla castellana en Cataluña. ¿Por qué? Porque de la diagonal hacia arriba hay mucha gente con dinero castellano hablante. Esto no lo olvidemos. En Pedralbes hay mucho castellano hablante, mucho catalán hablante, hay mucho castellano hablante y en Sarriá también. Y hay un importante foco de votantes del Partido Popular en la zona de diagonal para arriba, ¿eh? Dejémoslo así, eso es muy así. Lo que sí que hay es un gran extrarradio en Cataluña, ¿vale? Lo que sí que hay es un gran territorio catalán de población que ha venido de otras partes de Cataluña, ¿vale? ¿De partes de España, quizá? Ay, ostras, se me ha ido la flama completamente. De otras partes de España, que han ido de otras partes de España, que no precisamente han venido como a lo mejor los que habitan evidentemente de la diagonal hacia arriba porque la multinacional los ha trasladado a Cataluña, sin a buscarse las habichuelas, ¿vale? Y esa zona, ese territorio catalán es muy grande y es el que más llama la atención. Por eso supongo yo que tú dices que hay esta estratificación lingüística porque es lo que más se ve. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que detrás de esa defensa aférrima del catalán a Verales hay un rechazo a todo aquello que no huela a Chanel número 5, ¿vale? Ahora me está, bueno, da igual, iba a hacer un comentario un poco, se me ha venido a la cabeza cierta Indepe que ahora sí que viste de Chanel número 5, ¿vale? Sí que puede haber lo que tú me has comentado, o sea, que ser de derechas, ¿vale? Sea justamente defender ese monolingüismo por todo aquello que implica, ¿vale? Teniendo en cuenta, si lo enfocamos así, sí que yo te daría la razón. ¿Ana? Bueno, es que es un tema muy complejo, la verdad. Creo que se tiene que analizar desde el punto de vista político, psicológico, social, cultural. Hay muchas cosas que entroncan para poder entender la actual situación. Lo que es evidente es que si tú analizas, por ejemplo, los apellidos de los diputados del Parlamento catalán, mayoritariamente son de apellidos de catalanohablantes, ¿no? Los García, los Fernández, están en posiciones, o sea, son minoritarios comparado con los otros apellidos, de 8 apellidos catalanes, ¿no? Más en el ámbito nacionalista, ¿no? Y la lengua del poder en Cataluña es la lengua catalana, es la lengua del poder, es la lengua de la administración catalana y es la lengua de los dirigentes de Cataluña desde el inicio de la democracia. Por tanto, eso lo vemos, por ejemplo, en el PSC. Los cuadros de mando del PSC son cuadros de mando nacionalistas y catalanohablantes, en su gran mayoría. Y, pues, incoherentemente, su electorado no corresponde bien a ese cuadro de mandos, pero sí que es verdad que el PSC consigue que le voten ese perfil más burgués y nacionalista y clasista y un perfil obrero que no tiene nada, que en principio no debería de tener nada que ver con ese perfil del cuadro de mandos del partido al que vota, ¿no? Por tanto, hay muchos datos incoherentes en esta situación. Yo también creo, como dice Nuria, que hay un aspecto social de rechazo al castellano porque la izquierda y el nacionalismo ha machacado continuamente los medios de comunicación que aquellos que defienden la igualdad de derechos lingüísticos son fachas. Y entonces es algo que está como asumido. Con ese estigma
lo que consiguen es que el silencio se mantenga o que aumente respecto a este tema y que nadie se atreva a decir abiertamente qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a muchos padres que hemos pedido bilingüismo? Pues a mí, por ejemplo, cuando yo lo pedí para mi hija, a mí los padres en privado me escribían por WhatsApp diciendo que estaban de acuerdo conmigo, pero en el chat de padres de la clase de mi hija había 3 impresentables metiéndose conmigo y 22 personas calladas. 3 hablaban mal y los 22 estaban callados. Y luego muchas personas de ese chat que estuvieron calladas con el tiempo me han dado las gracias. Es decir, es muy difícil cambiar esta situación si no hacemos realmente una guerra cultural contra estos estigmas, contra estos mantras que el nacionalismo ha creado en Cataluña, pero que también están en el resto de España, porque lo vemos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cómo se etiquetan a las personas, como si eres un determinado partido, no me siento contigo, te hago un cinturón, digamos, de un cordón sanitario que le llaman, ¿no? Con tal o con cual partido, pues primero era Ciudadanos, ahora se lo hacen a Vox, con lo que consiguen muchas veces polarizar aún más al potencial votante de ese partido y aumentar aún más los posibles electores de un partido que tú en teoría estás diciendo que estás luchando contra él, ¿no? Es decir, que creo que la política española todavía tiene muchos prejuicios y vergüenzas que no ha superado del franquismo, aunque estemos ya cerca de media década, ¿no? Perdón, de medio siglo de que se ha acabado ya el franquismo y continuamos todavía arrastrando problemas y no hay una guerra cultural contra esos prejuicios que hagan que la izquierda asuma otros postulados que nunca ha querido asumir y que la derecha defienda sin pudor postulados que defiende a escondidas muchas veces. Pues yo creo que vamos a ir acabando. Si no queréis añadir alguna cosita, Ana o Nuria. Yo solamente una cosa a recordar sobre el tema centro-derecha que izquierda, si defiendes una cosa y la otra. Algo que he dicho en más de una ocasión, y es que los apellidos de rancia abolengo catalán, muchos de ellos están relacionados con el franquismo. Muchos de ellos. De hecho, existe un libro que es como una especie de diccionario de apellidos catalanes, Codorniu, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, hablando de apellidos, no de cualquier apellido catalán, sino de apellidos catalanes relacionados con familias catalanas de rancia abolengo que ahora defienden la secesión catalana. Pues curiosamente, estos tuvieron sus negocios y su relación con la época del franquismo. Y los que defendieron la República aquí en Cataluña eran los García y los González. Yo simplemente ahí lo dejo. Sí, bueno, yo también a veces, simplificando un poco, digo, me gusta decir aquello de que en Cataluña hay muchas familias en las cuales el abuelo ha sido franquista, el padre convergente y el nieto es independentista. Bueno, pues yo os recuerdo que esto es Desde la Izquierda, que es el canal YouTube de Alianza de la Izquierda Republicana de España. Y como a mí me da mucho miedo que al final aquí haya algo de premonición, ¿cómo se dice esto? De predicción autocumplida y de que tanto decir que defender el bilingüismo, o sea, de fachas, acabe haciendo que cada vez más gente en Cataluña vote al PP y cosas que están ultra en PP, pues yo os quiero animar a todos y a todas a que los que os consideréis gente de izquierdas y que sin embargo la izquierda pues no deberías identificarse con el nacionalismo y con esas cosas, pues que apoyéis, vengáis, os afiliéis a Alianza de la Izquierda Republicana de España. Y bueno, pues con esto, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Vale, Ana. Gracias. Bueno, y aprovecho para comentar que la plataforma Escuela de Todos, Escuela de Tothom, en la que está integrada la Asamblea por una Escuela Bilingüe, el próximo día 12 de junio está preparando una gran fiesta en el Parque de la Estació del Nord
de Barcelona, justamente con el tema de 5% de castellano en la escuela. Estaría muy bien que padres, madres y criaturitas, pues que se pasaran por allí, estarán desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Así es. Es aquí vamos a venir. Es una gran fiesta y una fiesta familiar. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es